una herramienta que viene para quedarse, donde hay mucho por trabajar, hay mucho por aprender, hay mucho por intercambiar opiniones con los productores, que son los que están todo el día en el lote y que son los que van también aportando conceptos y aportando las capacidades que tienen para desarrollarlos o no, y las oportunidades que tienen y también manifestando los beneficios que van viendo, ¿no? A mí me alegra muchísimo cuando me encuentro con un productor de la zona de Montebuey que me dice: empezamos a hacer cultivo de cobertura y no digo que nos cambió la vida, pero la verdad que encontramos otra manera de hacer agricultura. Encontramos otra participación nuestra con el suelo, empiezan a interesarse más por el suelo, empiezan a escarbar un poco más en el suelo, empiezan a ver la actividad que hay abajo de un cultivo de cobertura, y más allá de aquella denominación de cultivo de cobertura, cultivo de servicio, creo que es una tecnología que viene para quedarse. Y te diría que en el caso del caburé nosotros hemos crecido en el mercado de provisión de semilla exponencialmente en estos 5 años, digamos, ¿no? El volumen de venta de semilla del año pasado no alcanzó. O sea, terminamos la campaña y prácticamente hubo unos lotes que no les pudimos proveer de semilla porque no estaba alcanzando. Eso también hizo de que esa demanda insatisfecha no pudiera cubrirse y que hiciera que los precios un poco se elevaran, y es también un motivo a veces de preocupación para aquellos productores que quieren comparar químico contra el cultivo de cobertura, cosa que nosotros no miramos ese parámetro de químico contra cultivo de cobertura, porque hay un montón de beneficios del cultivo de cobertura que no son medibles en el año, sino que pertenecen a la secuencia de producción. Es cuando uno empieza a entender esto, empieza a darse cuenta que los cultivos son en continuidad, digamos, no es un proceso anualizado, sino que es un proceso donde yo intervengo este año y parte de lo que hago este año me va a quedar para el año que viene y para años sucesivos. En cambio, en el principio de establecer un margen bruto de un costo anualizado de un cultivo, estoy solamente pensando que arranco en octubre y que termino en marzo, y le pongo los números ahí adentro y se terminó, y no es así. O es así cuando uno interviene químicamente, porque resetea el sistema, lo deja de vuelta en cero y empieza de nuevo. Cuando uno está con los cultivos de cobertura, empieza a cambiar la estructura financiera de la empresa y empieza a ver que lo que uno interviene este año, el año que viene me deja algo, y para el otro año también, y para el otro año también. Y eso me parece que es el motivo por el cual los cultivos de cobertura están creciendo como alternativa. Hay muchos campos que han incorporado intensamente los cultivos de cobertura y empiezan a manejar ese concepto de verlos todo el año verdes, ¿no? Como todos estas actividades requieren que intercambiemos información, ¿no? Los técnicos con los productores, los semilleros, y todos participemos del auge que tiene esta tecnología. ¿Llegaron como para cubrir un problema los cultivos de cobertura o hubo realmente un cambio conceptual de quienes manejan los campos, de que los lotes estén verdes todo el año? Para mí, personalmente, creo que la adopción no viene de la mano de la segunda alternativa que propusiste, sino que viene de la mano de los inconvenientes que se empezaron a generar en el sistema. Digamos, el sistema con el que veníamos acostumbrados de siembra directa y el formato glifosato murió. Y cuando el productor empieza a salir de esa zona de confort que era tan simple para trabajar, y empieza a encontrarse con que no solamente le cuesta controlar malezas, sino que está viendo que su actividad está perjudicando su propio cultivo. Es decir, están controlando malezas del año pasado y este invierno que fue seco tiene un carryover de herbicidas sobre los maíces que están naciendo ahora, y se ven muchos lotes del año pasado también con muchos problemas de fitotoxicidad por carryover de herbicidas de las campañas anteriores. Entonces diría que todavía me lamento de que no está esa conciencia sustentada, ¿no? en el concepto de que esto es lo que quiero hacer, sino que esto lo hago porque como salí de mi zona de confort, me mostraron que había otra tecnología y bueno, y la tomo, ¿no? Pero también creo que con el tiempo aquel que la toma empieza a enamorarse de esa otra manera de producir y empieza a volver a integrarse a la comunidad del suelo con el productor, ¿no? Los cultivos de cobertura o de servicios llegaron para quedarse y rápidamente han ganado espacio. Los mismos tienen múltiples beneficios, pero también se deben tener en cuenta algunos aspectos respecto al manejo. Muchas ventajas y también hay muchos inconvenientes, como todo, ¿no? Es un equilibrio. Hay campañas en las que se ven fuerte presencia de plagas, de insectos que normalmente no se verían.
donde también tiene que ver el modo de secar del cultivo. Cuando a veces los cultivos se secan por medios químicos o se secan de golpe, uno lo que hace es resetear la biota del sistema, es decir, de golpe a un espacio productivo le cambia toda su condición y te encontrás con que de un cultivo que estaba verde y tenía 7.000 kilos de materia seca, al día siguiente está seco. Bueno, las plagas que estaban ahí adentro también dicen, y yo ahora qué voy a comer. Los hongos que estaban ahí adentro dicen, y yo ahora de qué voy a vivir. Y si yo a los 4 días le clavo un maíz o le clavo una soja, por supuesto que esas plagas van a ir inmediatamente a ese cultivo, ¿no? Entonces, también hay que entender que los procesos son progresivos. Cuando uno cambia la metodología de producción, no cambia de golpe todo. Los procesos son de a poco. Entonces, a veces, para los productores del sudeste de Córdoba que estaban acostumbrados a ver un lote todo parejito, todo prolijito, cuando empiezan los cultivos de cobertura se encuentran con que alguna malecita quedó, alguna vicia sobrevivió, y bueno, es parte del sistema, digamos, no resetearlo de golpe y hacer que las plagas que estaban en el sistema vayan lentamente también acomodándose a ese nuevo ambiente que uno le va a proponer, ¿no? ¿Qué va a pasar en la próxima campaña con el tema semilla? Usted decía que, bueno, hubo complicaciones en esta, bueno, se está tomando todos los recaudos para generar más producción de semilla. Sí, nosotros somos los distribuidores en todo el sudeste de Córdoba del semillero El Cencerro, que es el multiplicador de Vicia Villosa, Casubi y INTA. Y ya el año pasado se hizo un esfuerzo muy grande en aumentar la producción. Este año nuevamente se va a aumentar la producción tanto de Vicia Villosa como de Vicia Sativa. No obstante, la demanda yo creo que va a ser muy importante. Los precios ahora están interesantes para empezar a tomar posiciones para comprar semilla de cultivo cobertura. Pero bueno, es una producción a cielo abierto. Entonces, de repente uno hoy piensa en el precio que tiene la vicia en este momento y sabemos cuántas hectáreas tenemos sembradas, pero no sabemos si nos va a caer un granizo y vamos a perder la producción y de golpe nos quedamos sin oferta, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, ¿no? No es fácil de ajustarlo, va a depender de acá a la fecha de cosecha, ¿no? De semilla. La vicia, si bien es un cultivo autógamo, tiene baja compatibilidad, entonces la producción de semilla de vicia requiere tiempo seco, insectos polinizadores o viento que agiten las plantas para que se produzca la polinización. Entonces, a veces producir semilla de vicia puede ser un ejercicio que genera algún tipo de frustración porque no se llega a producciones. Si bien uno ve un gran volumen y ve un montón de flores, por más que aporte una importante cantidad de núcleos de colmenas para que estén interesadas en ir a buscar polen y a pecorear en la vicia y las estimule incluso con flores dentro de la entreetapa, no siempre se logran las producciones. Muchas veces uno entra con la máquina y saca 200 kilos y se perdió prácticamente casi el verano completo, ¿no? Entonces estas producciones de zonas secas son mucho más seguras, son de muy buena calidad, muy estables, y en el caso del cencerro en las Casubi INTA nosotros hemos tenido grandes satisfacciones en las 3 últimas campañas en cuanto a los lotes que hemos visto que se han implantado en productores de Montevideo, por ejemplo. Cuando en el sudeste de Córdoba hablamos de cultivos de cobertura o servicios, rápidamente mencionamos centeno o vicia. El abanico es muy amplio. El universo es infinito. Cuanto más, primero yo sugiero siempre arrancar con los cultivos puros o las vicias con apenas 7-8 kilos de alguna gramínea que acompañe para levantar el cultivo y ventilarlo mejor, evitar enfermedades y generar un poco más de volumen. Más si el invierno llega a haber algunas lluvias, eso complica. Entonces poniéndole un poco de alguna gramínea que lo levante, eso ayuda. Lo que hablo de diversidad, nosotros en particular este año entramos muy fuerte con el radish. El radish, el daikon radish es un rábano de este diámetro, puede llegar a este diámetro y puede tener esta altura, que es lo que le llaman el subsolador biológico. Me pareció muy interesante ver los lotes de vicia o de centeno con las flores blancas del radish interviniendo en el lote, mostrando que había diversidad. Como dije antes, sugiero siempre empezar lo más puro posible para conocer la metodología, la técnica, el rolado, lo que pasa después del rolado, las siembras directas, o sea, el green seeding, las siembras. Hay muchos productores ya en Santa Fe, nosotros tenemos varios clientes que están sembrando directamente arriba de la vicia con la sembradora, sin pasar rolo y sin usar agroquímicos. En la zona de Río Cuarto, en Vicuña Maquena también, en la zona de Trenquelauquen también. Hay mucho por
por investigar de qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Ahí nosotros tenemos una gran capacidad en los productores en el manejo de la maquinaria para secarlo al cultivo. Y creo que bueno, el rábano es uno de los que va a entrar, las mostazas también están participando, hay otras leguminosas que en mayor o menor grado participan, los tréboles rojos, los melilotus, eso viene después. Creo que cuando uno maneja la técnica, después puede empezar a diversificar. Nosotros tenemos que pensar, y para mí es el gran servicio del cultivo de cobertura, es que tenemos que darle comer al suelo. El servicio de cobertura, el cultivo de cobertura viene a hacer eso, viene a hacer una dieta balanceada, como la que hacemos, dieta balanceada para un criadero de cerdos, la dieta balanceada para un novillo con feedlot. Esta es la dieta balanceada para el suelo, que es el que después va a generar todos los nutrientes para los cultivos subsiguientes.